Primer episodio del año, luego de una época festiva, llena de celebraciones, de festejos, de tantas emociones que se remueven y de vivir un periodo de reflexión con tantos pensamientos que nos rondan la cabeza. Ha llegado entonces el momento de convertir todos esos pensamientos y esos deseos en realidad. Por eso hoy he recopilado un resumen con las mejores prácticas para ir del propósito a la meta y a la ejecución ahora que empezamos el 2024. Te doy la bienvenida a Hilo Conductor, el podcast que te acompaña cada día con recursos, herramientas y estrategias de comunicación para liderar con éxito en tu vida y en tu negocio. Sin importar si estás emprendiendo solo o ya cuentas con un equipo, este será tu espacio para recibir esa dosis necesaria de inspiración e ideas para impulsar tu crecimiento y multiplicar tus resultados con el uso estratégico de las palabras. Mi nombre es Verónica y seré tu guía y compañera en esta travesía de ideas frescas, reflexiones profundas y microaprendizajes que te lleven a la acción. ¿Estás listo para tejer una comunicación estratégica que eleve tu negocio? Hola y feliz año nuevo, feliz 2024. Empiezo este primer episodio del año enviándote las mejores energías para que este año tengas ese compromiso necesario y la disciplina suficiente para hacer realidad todos esos propósitos, esos deseos, esas metas que te hayas propuesto para este 2024 que inicia. Mi nombre es Vero. Si esta es la primera vez que me acompañas en Hilo Conductor Podcast, te doy la bienvenida. Este es un espacio en el que hablamos de comunicación para los negocios y, por supuesto, también para los emprendedores, para la persona detrás del negocio. Topamos temas diversos, cada día lo dedicamos a una temática especial, un enfoque distinto de la comunicación en esta era digital. Y hoy, que estamos a martes de estrategias y tácticas, el 2 de enero de este 2024, hoy estaremos hablando de esas estrategias o de esas mejores prácticas, de esas recomendaciones de expertos en planeación, en productividad, de distintos autores que nos hablan de cómo en realidad pasar del deseo de la ilusión a unos objetivos concretos y a hacer realidad esos planes o esos propósitos que tenemos en mente. Ahora, siempre que hacemos esta transición de año, hablamos justamente de propósitos, de deseos, de anhelos, de objetivos y de metas. De hecho, utilizamos todas estas palabras como sinónimos para referirnos a aquello que queremos conquistar en el nuevo año que inicia. Sin embargo, también cada término tiene un significado distinto y en este espacio siempre hablamos de la importancia de utilizar el lenguaje y las palabras adecuadas. Así que desde este lenguaje que utilizamos, es importante también elegir los términos adecuados para tener éxito en aquello que queremos. Así que vamos a empezar por clarificar cada uno cuáles son los términos que tenemos que utilizar tanto en la parte del negocio y en la parte personal, porque ya verás que en ambos casos se aplica la misma estructura para conseguir aquello que realmente queremos. Entonces, cuando hablamos de deseos, por ejemplo, hablamos de un anhelo profundo, de algo que quieres lograr, de algo que quieres experimentar, y normalmente suelen ser impulsos desde la emoción, desde el momento. Hoy a veces también aspiraciones que tenemos a futuro. Está un poco más en el terreno de los sueños. Aquí, por ejemplo, hablaríamos de esos antojos que a veces tenemos de comida, de un helado, de un postre especial, de nuestra comida favorita. Ahí estamos en un terreno del deseo. Ahora, por ejemplo, cuando utilizamos las expresiones me encantaría ser, me encantaría tener, me encantaría hacer, también hablamos de un deseo, de algo que te gustaría tener a futuro, pero que no necesariamente están respaldados de una acción. A veces se quedan simplemente en una declaración de intenciones. Precisamente hablando de intenciones, otra palabra que solemos utilizar es propósito. Y el propósito tiene que ver normalmente con la razón o el motivo detrás de un plan o de una acción. Es algo un poquito más profundo. Se refiere precisamente a la intención que impulsa una acción, el motivo por el que hacemos algo. Ahora, cuando hablamos de objetivos, estamos hablando de un resultado específico y medible que queremos conseguir en un periodo de tiempo.
Normalmente un objetivo también viene acompañado de acciones concretas, de un plan que además te ayuda a medir el progreso y si se va a cumplir ese objetivo o no. Y finalmente, quizás ya en la cumbre de todos estos términos, está la meta, que es un logro final al que vamos a dirigir todos nuestros esfuerzos y nuestras acciones. Una meta normalmente es más amplia y representa inclusive una visión a un mayor plazo de tiempo. Veamos con un ejemplo que seguro queda mucho más claro esta diferenciación de términos. Vamos a suponer en el caso de una casa, comprar una casa o comprar un departamento. El deseo sonaría como: me encantaría un departamento con vista a la ciudad. Amaría tener un departamento con vista a la playa. Como quisiera tener una casa de campo. Ese es el deseo, algo que simplemente declaras. El propósito, por ejemplo, sería que detrás de ese deseo quieres evitar, en el caso, por ejemplo, de un departamento con vista a la ciudad o en pleno centro de la ciudad, que tú quieres evitar movilizarte o gastar demasiado tiempo en el vehículo y preferirías tener todo tan cerca a distancias caminables. Ese sería un propósito detrás de desear ese departamento en el centro de la ciudad. Ahora, ¿cómo lo transformaríamos en un objetivo? Por ejemplo, este año ahorraré un 15% de mis ingresos cada mes para la entrada del departamento. Ahí estamos poniendo un plazo, un monto, hay una acción que tendríamos que realizar durante el año para que ese propósito, mejor dicho, para que ese deseo se convierta en realidad. Al transformarlo en objetivo hay también un plan de lo que vamos a hacer. Y la meta, por ejemplo, sería recibir el 2026 en mi nuevo departamento. Fíjate que la meta tiene un plazo mucho más grande. Ahora, ¿por qué es importante esta diferencia? Porque cuando hablamos solo de deseos, nos quedamos en este terreno de los sueños, en un terreno de la ilusión, del ojalá, quizás algún día, ya veremos. Y todas estas son declaraciones de intenciones, como te decía, que no tienen una fecha, no tienen realmente un plan detrás y sucede que transcurre año tras año y esos deseos nunca se cumplen o no se cumplen. Y terminamos justamente a finales de cada año diciendo, ¡ay! No se cumplieron, no se me dio, no sucedió. Y la realidad es que no se cumplen, no los cumplimos. Porque cometemos el error o la omisión de no aterrizarlo a metas concretas, a objetivos específicos que tengan un plan para que estos se vuelvan realidad. La primera es definir qué es lo que realmente deseas, qué es lo que realmente quieres en tu vida. Y sí, esta es la primera porque con frecuencia hacemos este tipo de declaraciones, de deseos, de ojalás de algún día, pero sin realmente sentarnos a pensar si realmente eso es lo que quisiéramos en nuestra vida. Y en cualquiera de las áreas de nuestra vida. Entonces, lo primero es realmente decir, ¿cómo me gustaría verme de aquí a 3 años, de aquí a 5? ¿Qué es lo que realmente quisiera tener? Quisiera cambiar de casa, quisiera cambiar de ciudad, quisiera tener el negocio consolidado, quisiera tener más empleados. Cualquiera que sea tu deseo, primero necesitas clarificarlo. Y en cada una de las áreas de tu vida y en materia de negocio también. ¿Cuál realmente es esa visión a 5 años plazo, a 3 años plazo? Cuando tenemos esa claridad, también podemos enfrentarnos a definir un horizonte temporal. Si son 3 años, si son 5 años, o si es que es algo más grande que quizás implica hasta 10 años o una visión un poquito más larga. Como, por ejemplo, fíjate que en el caso de la casa pusimos un plazo de a 2 años. En el 2026, a finales del 2000, o para recibir el 2026, quisieras estar en este nuevo departamento. Van a tener que pasar esos 2 años para que algo suceda. La segunda práctica o la segunda recomendación es que una vez que tienes esa claridad de deseos, de lo que realmente quieres para tu vida, eso se transforma en una meta. Y al transformarse en una meta, entonces efectivamente va a necesitar tener un periodo de tiempo. Ahora, en muchos casos,
en la parte de gestión de proyectos o de planeación estratégica, cuando se habla de negocios, normalmente los planes se hacen a 3 y a 5 años, porque ese va a ser el tiempo suficiente, en especial cuando son metas ambiciosas. Ahora, en el aspecto personal, este mismo horizonte temporal se puede replicar, inclusive el de 5 años, desde el que normalmente varios especialistas eligen. ¿Por qué? Porque 5 años te da igual el suficiente tiempo para ser muy ambicioso con lo que quieres conseguir. Lo que no significa que recién vas a empezar a trabajar al 4.º año. Ya vamos a ver cómo en realidad se trabaja. Entonces, cuando has definido también esa meta, lo siguiente es dividirla. Como la meta es a 5 años, o a 3 años, o a 10 años, vas a tener que hacer una división aún más pequeñita en objetivos, y en este caso van a ser objetivos anuales. ¿Qué voy a hacer este año que me permita irme acercando cada día más a esa meta que he definido? Vamos a volver por un minuto al ejemplo de la casa y qué fue lo que planteamos, por ejemplo, para el primer año, que íbamos a ahorrar mensualmente un 15% de nuestros ingresos para poder aportar a esa entrada de la casa o del departamento. Ahora, en el ejemplo, claro, hay una meta, hay un objetivo también mensual, un porcentaje mensual, pero bien podrías haber definido un monto total en el año, es decir, voy a ahorrar en este año, no sé, $15,000, $20,000, lo que fuese. Esa también es otra manera de plantearlo, pero ese es el objetivo 2024 de este año. Recuérdate que la meta era cambiarte a finales prácticamente del 2025, podría ser inclusive finales del 2026, con lo cual para cada año variará ese objetivo también. Como ya tienes una meta 5 y ahora has definido un objetivo para este año, para el año en curso, lo siguiente será que también a ese objetivo lo veas como un proyecto. Es decir, que en cada aspecto de tu vida o en cada aspecto del negocio se maneja como un proyecto. Vamos a suponer, igual con el mismo ejemplo de la casa, o que inclusive fuese algún viaje, no sé, algún viaje especial que no va a ser este año, sino que va a ser en unos cuantos años, porque a lo mejor es un evento específicamente, no sé, como las Olimpiadas o el Mundial de Fútbol, que se da en un momento en específico cada 4 años. Entonces tienes un periodo suficiente cada año para ahorrar o para hacer lo que corresponda. Y al manejarlo como proyecto, entonces precisamente puedes ir delimitando un tiempo, un cronograma, unas fechas, unas acciones pequeñitas. Que precisamente, me adelanté algo, la tercera recomendación es que si cada objetivo es un proyecto, entonces vas a tener que asignarle sí o sí un periodo de trabajo en el año para atender este proyecto. Es decir, marcar en un cronograma cuándo le vas a dedicar horas, semanas o tiempo específico para ejecutar las actividades que correspondan a ese proyecto. Para que un cronograma sea una herramienta útil realmente de organización, lo ideal es que seas capaz de ver en una sola vista todos los proyectos que vas a trabajar en el año, de tal manera que puedas ver si alguno se solapa con otro, si es que hay periodos en el año que están siendo muy densos, que tienen demasiadas actividades y quizás hay otros que están completamente vacíos. Al tener esa capacidad de verlo en una sola vista, también vas a tener la capacidad de mover y de acomodar esos proyectos para que no hayan temporadas demasiado saturadas y otras vacías. La cuarta recomendación es que obviamente ese cronograma te deja una vista general. Pero claro, para cada proyecto hay que aterrizar en un plan de acción con mini proyectos que a la vez suman, que ayudan al proyecto más grande. Y aquí en este plan, por supuesto, vas a tener actividades más concretas que te van acercando al objetivo. Cuando ya estamos hablando del plan, también vamos a ir ya marcando en periodos más cortos, mensuales, semanales o diarios, las tareas, las actividades que tienen que suceder para efectivamente llegar al objetivo. Y la última recomendación es que para las actividades semanales y diarias, te asegures de bloquear el tiempo de cada una de estas acciones en tu agenda,
que ese espacio que le vayas a dedicar realmente te enfoques y bloquees ese momento solo para esa tarea. Tener enfoque láser, que le llama. Es decir, si es que separaste 1 hora por semana para revisar avances del proyecto o para publicar un contenido o para hacer una grabación, para cualquier tarea que quizás sea recurrente de un proyecto más grande, que te asegures de que eso está marcado en la agenda, que lo bloqueas y que dedicas ese espacio a esa actividad. Esa es la única forma de ir sumando en el tiempo estas mini victorias, estos mini logros, que a final de año tú veas en retrospectiva y digas, cumplimos, sucedió lo que tenía que suceder. Espero que con estas recomendaciones puedas abordar de una manera distinta este 2024, que esos propósitos o esos deseos que a veces se plantean solo en la cabeza y con un poco la emoción de la temporada, en realidad los puedas traducir a pequeños proyectos que puedas ejecutar en este año, que te acerquen a ese deseo más grande, a esa meta más grande que realmente quieres conseguir. Para mí este 2024 llega con mucha expectativa. Es un año en el que pretendo poner en ejecución algunos proyectos que tengo en mente, que estaban en esta visión más grande y que ahora es momento de empezar ya a trabajarlos y a ejecutarlos. Espero que en tu caso suceda igual. Déjame saber si el contenido que hoy hemos conversado en este espacio te ha resultado interesante, si hay alguno de ellos en los que te gustaría que profundicemos más adelante en estos espacios o a lo largo del año. Si hay algún tema en particular que quieres que en enero lo conversemos, por supuesto, déjame saber también. Recuerda que me encuentras en Instagram como @vero8ortiz. Me encantará leer tus mensajes y recomendaciones. Conmigo por lo pronto será hasta mañana. Chao, chao.